diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste a morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que nos está acompañando en este día. Vamos a orar primero que nada para que sea Dios, sea su Espíritu Santo el que nos dirija en este estudio del libro de Primera de Reyes, y darle las gracias por todo lo que nos ha provisto durante esta semana y por su bondad. Padre, venimos ante ti en este día agradecidos en nuestro corazón por todo lo que podemos recibir, Señor, de parte de ti. Sabemos que no merecemos nada, pero tú eres bueno con cada uno de nosotros y podemos experimentar tu misericordia y tu gracia, Señor. Te agradezco por cada hermano que hoy se ha conectado para escuchar el mensaje. Te pido que los bendigas, Padre, y a través de diferentes pruebas y dificultades que están teniendo, Señor, pido que ellos pongan su confianza plenamente en ti, que no estén llenos de temor, que no estén preocupados por lo que ven allá afuera, Señor, sino que su corazón esté firme en ti, en tu palabra, en lo que tú nos hablas a nosotros, Señor, como tus hijos, y que creamos firmemente, con convicción, lo que tu palabra nos dice. Gracias, Dios, porque sabemos que nada se ha salido de tus manos, que tú eres soberano, tienes el control absoluto sobre todas las cosas, y nuestras vidas están confiadamente en ti. Gracias porque eres nuestra torre de refugio, y a ti venimos cada uno de nosotros a ser instruidos, a ser redarguidos, a aprender más de tu palabra y tener vida en ti. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por nuevamente estar con nosotros. Y si recuerda, la semana pasada estábamos hablando acerca del libro de Primera de Reyes, y hoy vamos a continuar con el capítulo 2, si gusta buscarlo ahí en su Biblia. Y como se ha dado cuenta, en estas últimas predicaciones nos gusta mencionar diferentes versículos, así que le voy a pedir que tenga su Biblia a la mano. Y vamos a empezar con el versículo 1 al 4 del capítulo 2 de Primera de Reyes. A los hermanos allá en Guaymas, a los varones, se les va a hacer conocido este pasaje porque lo estudiábamos en uno de los estudios que teníamos para varones cuando empezamos allá los miércoles. Y es un pasaje en el cual David está a punto de morir, es el rey, era el rey en la predicación de la semana pasada, en el capítulo anterior. Veíamos que él es el que elige al siguiente rey, Salomón,
¿Por qué elige a Salomón? Porque era lo que Dios ya había decidido para el pueblo. Entonces, sus últimas palabras para su hijo que está a punto de heredar el reino, vamos a ver el versículo 1 al versículo 4 y dice lo siguiente. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Las últimas palabras de un hombre que está a punto de partir a su hijo que está heredando un reino. Y siempre me ha encantado esta parte, esta conversación entre el rey David en su vejez y su hijo Salomón. Y cuando hablábamos allá con los varones, veíamos cómo le dice David a su hijo, ten valor y sé hombre, en el versículo 2. Estaba a punto de emprender una gran jornada de ser el administrador, el protector, el juez de toda una nación. Y las palabras que utiliza David, ten valor y sé hombre, son palabras que hemos encontrado a través de diferentes discursos en el Antiguo Testamento, cuando un patriarca, cuando un hombre de fe está a punto de morir. Y también lo encontramos en Josué capítulo 1, repetido una y otra vez, de tener valor. ¿Pero tener valor en qué? Bueno, David sabía que la clave para poder ser un hombre de integridad, un hombre que podría ser el líder de una nación y guiarlos en la dirección correcta, se encontraba en el versículo 3. Dice lo siguiente nuevamente: cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. David sabía que para que Salomón podría llegar a ser ese hombre que la nación necesitaba, es esencial. No es opcional, ni sugerencia, ni si sientes obedecer o si tienes las ganas de obedecer. Es necesario para todo aquel que cree que viva en obediencia, cumpliendo los requisitos del Señor nuestro Dios. Y haciendo referencia a Josué capítulo 1, una y otra vez se repite la frase: esfuérzate y sé valiente, no para ir a luchar, no para defender la fe. No era para pelear contra Satanás ni sus demonios, era ser valiente y esforzado para cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Un mandato para Josué y el pueblo, un mandato para David y todos sus descendientes. Y ahora nuevamente le está recordando David a Salomón que la única manera en la que él puede llegar a ser ese hombre valiente, aquel hombre que se necesitaba para llevar a cabo este trabajo tan importante, era cumpliendo con todos los requisitos del Señor. Y el versículo 3 sigue diciendo: obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es necesaria la obediencia? Para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. La ironía tan grande en nuestras vidas es esperar el favor de Dios en nuestras vidas, el éxito, la bendición, todas las cosas que esperamos de Dios, pero vivimos en desobediencia. No hay congruencia bíblica entre esas dos ideas, hermanos. David lo sabía, que obedeciendo la ley de Dios, que en ese entonces era la revelación escrita de Dios al pueblo. En ese entonces nada más tenían la ley de Moisés directamente que Dios les había dado a ellos. David y los hombres de fe del pasado sabían que era esencial obedecer para poder llegar a la satisfacción plena de esa relación correcta con Dios, estar en comunión con Él. Entonces, estos dos versículos, el 2 y el 3,
podemos ver que es tan claro el mensaje que David le está dando a su hijo, un mensaje en el cual la palabra de Dios es esencial para que él pueda tener una buena vida. ¿Cuál es el mensaje que los padres hoy le dejan a sus hijos? La semana pasada veíamos a estas fallas como padre de David, a no corregir a su hijo, al jamás llamarle la atención, disciplinarlo. Pero aquí en este pasaje estamos viendo un hombre que está inculcándole a su hijo la importancia de la palabra de Dios y la obediencia a ella. En el versículo 1 termina diciendo que le encargó a su hijo Salomón. Era lo que él quería que su hijo hiciera y llevara a cabo. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios iba a causar que él fuera ese hombre íntegro. Hermanos, usted y yo queremos ser aquellos hombres y mujeres de Dios que Dios busca. Es esencial obedecer su palabra, por más que nos cueste, por más que duela. Recuerde que no estamos solos, está su Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, que nos da dominio propio, que nos ayuda a vencer toda tentación. Dios sabe guardar de tentación, de pecado al piadoso, hermanos. Su palabra misma nos enseña que tenemos a través de Él, no en nuestras fuerzas, sino a través de Dios mismo, lo que necesitamos para vivir en obediencia a la palabra. Entonces, sabemos que Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen. Sabemos que Dios desde el principio creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. La única manera en la que el ser humano puede llegar a ser ese hombre, a ser aquella mujer que Dios espera de nosotros en su palabra, es a través de la obediencia a Él, poniendo nuestra confianza plena bajo la autoridad de Dios. Confianza plena en todos los asuntos y áreas de nuestra vida. Entonces ya empezamos con estos 3 versículos y creo que estamos aprendiendo bastante. Pero el versículo 4 habla aún más y dice: si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente, con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Esto se conoce como el pacto davídico, donde Dios le promete a David que de acuerdo a su obediencia iba a estar Dios fielmente poniendo a un descendiente de David sobre el trono de Israel. Ese pasaje que acabo de leer en el versículo 4 es una profecía que se hace en 2 Samuel capítulo 7, versículo 13 al 16, y dice lo siguiente: además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Esta profecía que se le da a David, estas palabras que Dios le habla a David, se cumplen en la persona de Cristo Jesús. El rey que reina por la eternidad es Cristo, viene siendo descendiente del rey David. Y lo que me gusta de este pasaje, quisiera resaltar en el versículo 14, dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Esa es la relación que tenemos hoy nosotros con Dios, todos los que han sido llamados para salvación, hermanos. Hoy nosotros pecamos, hoy cometemos errores, fracasamos, caemos. Pero como ese Padre amoroso viene Dios
a través de su Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos empieza nuevamente a guiar hacia el camino correcto. Y el pacto que tenía Dios con David era de que incluso si fallaran sus hijos, incluso si sus descendientes cometían pecado en contra de Dios, Dios no quitaría a sus descendientes del trono de Israel. Y eso es algo muy diferente que se encuentra solamente en ese pacto, porque en todos los otros pactos que encontrábamos en el Antiguo Testamento, era el hombre tenía que hacer unas cosas y Dios haría otras. Al momento de fallar el hombre, venía el castigo o las consecuencias. Pero aquí vemos que aunque fallaran los descendientes de David, Dios aún así cumpliría su promesa. En los siguientes versículos, del 10 al 12, encontramos que David fallece, y lo voy a leer, dice lo siguiente. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y reinó y se estableció firmemente. Entonces, aquí la Biblia nos habla de cómo falleció David. Y voy a hacer un contraste rápidamente entre el reinado y la muerte de David y el reinado y la muerte de su antecesor, el rey Saúl. Si recordamos, Saúl fue el primer rey de la Biblia y como mencionábamos en la predicación de la semana pasada, Dios siempre escogió los reyes para el pueblo. Y hay un gran contraste entre estos dos hombres. Primero, los dos tuvieron un reino de 40 años. Saúl y David reinaron 40 años. Pero aunque reinaron la misma cantidad de tiempo, sus vidas no pudieron ser más diferentes. Por ejemplo, podemos ver que Dios bendijo a David como guerrero, como poeta, como músico, como salmista, como un comandante en la batalla. Lo bendijo como un buen administrador, como un buen rey, como un hombre de Dios. Y sobre todo la cualidad que más resalta de David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ahora tenemos a Saúl, que es muy diferente cuando muere David en paz con su familia, con su hijo como rey. Saúl murió en una batalla, en la derrota completamente. Cuando David ve a sus descendientes reinando, Saúl no tuvo ese privilegio de ver a sus hijos reinando en Israel. También podemos ver que cuando muere David, era un tiempo de paz para toda la nación de Israel y prosperidad. Y cuando muere Saúl, Israel era dominado y era oprimido por los filisteos. Dos reinos contrastantes, tan diferentes. En uno podemos ver la fidelidad y la obediencia a Dios y en el otro podemos ver el error tan grande que se comete al alejar a Dios de nuestras vidas e intentar nosotros en nuestras fuerzas hacer lo que pensamos que Dios quiere. Entonces, en esta parte no solamente se habla acerca de esta descendencia que vendría de reyes, que vendrían del rey David. No solamente están estas palabras que le da David a su hijo de esforzarse, de ser valiente y ser hombre, obedeciendo las palabras de Dios, sino que David también le empieza a dar indicaciones acerca de la justicia, acerca de ciertos hombres que habían cometido pecados, que habían asesinado, que habían sido desleales, que habían traicionado y que debían ser castigados por las injusticias que habían cometido. Y quiero mencionar desde una vez que el libro de Primera de Reyes, especialmente el capítulo 1 y capítulo 2, lo que vimos el domingo y lo que estamos viendo hoy, es una de las partes de la Biblia donde más claramente vemos la justicia, donde vemos la justicia de Dios siendo llevada a cabo, siendo ejecutada sobre el injusto, sobre el malvado. Hoy en día, hermanos, este tema es más que relevante y lo hemos estado viendo en los estudios bíblicos de esta semana. Y todos hemos tenido diferentes comentarios y cosas que compartir por el caso que está sonando ahorita en redes sociales y en las noticias. Y solamente para resumir lo que platicábamos entre semana, la injusticia, hermanos,
viene primeramente por la naturaleza caída del hombre, por el pecado. En la Biblia no vienen razas, en la Biblia no hace la diferencia entre colores de las personas. La Biblia claramente hace una distinción, y la distinción que hace la Biblia son aquellos que han sido lavados de nuevo, el que ha nacido de nuevo, y el pecador, el impío, el que continúa deleitándose en los pecados de su carne. Esa es la única distinción entre personas que hace Dios. El que ha sido lavado, ha creído y ha nacido de nuevo, y el que continúa viviendo una vida de pecado. Esa es la manera en la que Dios ve a la misma raza, a la raza humana. Entonces, la raíz de todo el pecado, sea de odio, sea de algún tipo de envidia, sea de celos, sean los homicidios, los asesinatos, todo el pecado tiene su origen en nuestro corazón caído y alejado de Dios. Y le habla David a su hijo acerca de estas injusticias y cómo él tiene que encargarse de llevar a cabo la justicia. Entonces, como les mencionaba, entre las cosas que David le dice a su hijo, no solamente era ser valiente, no solamente era ser hombre y obedecer la palabra de Dios, eso era lo primero y lo primordial y lo más importante. Después Salomón escribió en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque él había aprendido eso también de su padre. Pero vamos a continuar con los pasajes que continúan. Vamos a brincarnos al versículo 26 y 27. Nos hemos brincado algunas secciones donde ya Salomón está empezando a llevar a cabo la justicia sobre ciertos hombres que habían sido desleales o habían traicionado a David o habían cometido injusticias. Pero vamos a enfocarnos un poco en el versículo 26 y 27, donde habla del sacerdote Abiatar. Dice lo siguiente: luego el rey dijo al sacerdote Abiatar: regresa a tu casa en Anatot, mereces morir, pero no voy a matarte ahora, porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David mi padre, y estuviste con él en todas sus dificultades. De ese modo Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor, y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Aquí el autor de Primera de Reyes recalca que cuando Abiatar, por haber sido un traicionero, por haber tomado el lado de Adonías, que Salomón tomó la decisión de quitarlo de su cargo. No quiso matarlo porque reconocía que este hombre por mucho tiempo fue un instrumento de Dios. Pero el autor de este libro nos deja claro que se estaba cumpliendo una profecía al momento que se le quitó el cargo de sacerdocio. Y esa profecía, hermanos, la encontramos en el libro de Primera de Samuel. Si recordamos, Elí, el sacerdote Elí, un poco de contexto: Elí era el sacerdote en el tiempo cuando la mamá de Samuel, el profeta, venía y lloraba. Él pensó que ella estaba embriagada. Ella empieza a orar por un hijo, Dios se lo concede y es Samuel, se le dedica al templo. Pero Elí tenía varios hijos y hacían cosas horrendas. De hecho, si se fija en su Biblia, arriba del versículo 12 encontrará la perícopa. Y por ejemplo, aquí en esta Biblia dice los hijos perversos de Elí. Y solamente voy a leer algunos versículos para entender cuál era la maldad que cometían estos muchachos. Versículo 12 al 15 dice lo siguiente: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los sacerdotes, a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Entonces, de estos versículos encontramos claramente que estos jóvenes, los hijos del sacerdote,
no tenían ningún control, no respetaban ni tenían reverencia para el oficio que estaban realizando. Entonces vamos a continuar un poco más abajo del capítulo 2 de Primera de Samuel y vamos a brincarnos al versículo 22 y 24, donde habla un poco más de estos jóvenes. Dice lo siguiente: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Estaba consciente Elí como sacerdote que sus hijos cometían actos horrendos, seducían a las muchachas del tabernáculo, mandaban a que se les diera a ellos la mejor parte de las ofrendas porque no tenían ningún respeto para las ofrendas que estaban siendo sacrificadas. En otras partes de este mismo pasaje habla de que engordaron con las cosas los sacrificios que los israelitas traían para el sacrificio. Encontramos que estos hombres no tenían ningún temor a Dios y que pecaron abiertamente en contra de Dios, y por lo mismo Dios emitió un juicio en contra de ellos. Esto tiene mucho que ver con lo que veíamos también la semana pasada de aquellos padres que no corrigen a sus hijos. Aunque Elí sabía lo que sus hijos hacían, él no podía hacer algo más, y Dios termina condenando a los hijos de esta manera, al versículo 30 al 33. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me sirvieran siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Esto no es la profecía completa del juicio de Dios sobre las perversiones de los hijos de Elí, sino que habla un poco más, pero solamente tomé este pasaje para que veamos esta condenación tan grande que se habían traído estos muchachos sobre ellos mismos por no tener reverencia al trabajo que estaban llevando a cabo. Entonces el autor del libro de Reyes nos habla claramente que se cumplió lo que Dios había dicho acerca de los descendientes de David al momento que Salomón ejecuta esta justicia a Abiatar, que había traicionado al rey. Entonces, algo tan hermoso, la justicia de Dios, hermanos, lo que la gente hoy en día busca, y están saliendo a las calles protestando y buscando que se haga justicia. Hermanos, Dios llevará a cabo su justicia perfecta a su momento. Él tiene todo en control. Él sabe cuándo va a llevar a cabo su justicia sobre el malvado y el impío. Y hoy usted y yo deberíamos de estar agradecidos por una cosa tan grande que es la misericordia de Dios, por su gracia, que no ha llevado a cabo esa justicia, porque si lo hubiera hecho, cada uno de nosotros hubiéramos estado condenados eternamente sin Dios. Pero Él fue paciente, misericordioso y lleno de gracia. Y hemos llegado a conocerlo, hemos nacido de nuevo. Pero hay muchas personas que todavía necesitan escuchar este mensaje de salvación. Un día vendrá la justicia de Dios, y no solamente vemos ese ejemplo de Abiatar, sino en los versículos que continúan en Primera de Reyes encontramos a Joab, que también fue una persona cercana al rey David. Pero llegó el momento en el que lo traicionó. Llegó el momento en el que mató a hombres inocentes. Llegó el momento en el que se convirtió en asesino, y por mucho tiempo fue paciente el rey, pero llega Salomón.
Y lo primero que Dios le dice a través de David es de que lleve a cabo esta justicia para que su reino pueda empezar bien. Entonces, viendo estos pasajes que hemos leído en 2 de Samuel y en 1 de Reyes, en estos dos capítulos, podemos ver que estas acusaciones tan grandes de injusticia, llegó el momento en el que la justicia de Dios se llevó a cabo. Y puede haber personas que a nosotros también nos hayan hecho algún mal, que también nos hayan tratado mal, que también hayan hecho alguna justicia en nuestra contra. Y llegará el día para ellos, hermanos. Pero también si nosotros no estamos bien con Dios, en nuestra comunión correcta con Él, en obediencia, llegará el día de juicio para nosotros. Y vemos claramente que Dios es justo. Entonces, mientras que vemos por un lado este juicio de Dios, también vemos la gracia y la misericordia de Él a la misma vez, en estos mismos pasajes. ¿Cómo? Bueno, si recordamos, la mamá de Salomón era una mujer que se llama Betsabé. Él fue el hijo de una relación adúltera. Y el primer hijo de esa relación falleció, pero luego viene Salomón y aunque es hijo de una relación adúltera, termina siendo rey. David había casi perdido su reino a Absalón, pero Dios en su fidelidad, en su gracia y en su misericordia, lleva a cabo su promesa que le había hecho de que sus descendientes se sentarían en un reino firme. Y viene Salomón y cumple esa profecía. También podemos ver que estos eventos de estos hijos de David queriendo tomar el reino, las muertes, todo lo que está pasando en estos pasajes, lo que para una persona como nosotros leyendo esta escritura diríamos que es una telaraña de diferentes historias y tramas. Lo que parece que es algo de mal, Dios lo termina utilizando para algo de bien. Y hermanos, a nuestro alrededor, ¿cuántas cosas para mal no vemos? Estamos cansados, estamos ya llegando al tope. ¿Cuándo se va a derramar la última gota? Hermanos, lo que la gente en ese entonces creía que era para mal, Dios lo terminó usando para bien. Una relación adúltera, aquellos hijos de David que lo quisieron matar, un reino que parecía que se dividía. Bueno, Dios llevó a cabo su propósito, porque Dios está en control. Y el ejemplo más grande que tenemos de que Dios, lo que la gente piensa que es para mal, lo utiliza para bien, es el ejemplo en la cruz del Calvario, donde parecía que nuestro Salvador y Señor moriría. Al tercer día resucitó, venciendo a la muerte y al pecado. Hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, de muerte a la vida. Hoy al terminar esta predicación, yo no sé cómo se encuentra usted alarmado, lleno de pánico, lleno de ansiedad, de depresión o tal vez lleno de gozo. Está alegre, contento, con paz, sabiendo que Dios sabe lo que hace. Pero nuestra responsabilidad es compartir estas buenas nuevas con otros y recordar que el día del juicio de Dios se acerca. Le pido, hermanos, que donde quiera que usted se encuentre, seamos la luz en las tinieblas y la sal de la tierra. No olvidemos las enseñanzas bíblicas que encontramos en su palabra, estas verdades bíblicas acerca de cómo ser mejores padres, cómo ser mejores hijos y sobre todo, cómo vivir en obediencia ante Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos porque al leer tu palabra hoy encontramos no solamente consejos, sino encontramos en tu palabra la confianza, la firmeza de pararnos, Señor, en tus palabras y creerlas firmemente. Señor, aunque este mundo parezca que se está descontrolando y parezca que todo va de mal en peor, sabemos que todo lo que sucede, Señor, es para que se cumpla tu voluntad. Te pedimos que tengamos paz en medio de todo esto, Señor. Te pedimos que veamos todos los acontecimientos a nuestro alrededor desde una perspectiva bíblica, no en nuestra humanidad, no en nuestro temor,
no a través de los ojos que nos quieren poner en la televisión y en los medios, Señor, sino a través de una perspectiva bíblica que te honre y te traiga gloria a ti, Señor. Ayúdanos a ser de bendición y te agradecemos porque en estos pasajes vemos, Señor, tu justicia y tu carácter, y también vemos tu misericordia y tu gracia, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en nuestras vidas y que nos ayudes a vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Que nos des dominio propio a través de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, aprender tu palabra, estar en comunión contigo. Podamos honrarte en todo lo que hagamos, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado y glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy como en cada primer domingo del mes vamos a estar participando en la Santa Cena. Y antes de continuar me gustaría compartir con ustedes por qué tomamos parte en este evento simbólico. Bueno, tomamos parte de la Santa Cena porque estamos reconociendo que nuestra salvación es solamente a través del sacrificio que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, que hoy somos santos, justificados, estamos hoy parados delante de Dios como inocentes, porque Cristo nació, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario y el tercer día resucitó. Creemos que nuestra salvación es únicamente a través del sacrificio que Jesucristo ha hecho. A través de la Santa Cena reconocemos que al momento de ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, nos apropiamos de todas las promesas que nos habla su palabra para sus hijos. Y más importante, recordamos que un día Él regresará. Así que le pido que en su casa tome este momento para reflexionar en el siguiente versículo y pongamos nuestro corazón humilladamente ante Dios para que podamos tomar parte en la Santa Cena y que sea de bendición para nosotros. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 dice lo siguiente: Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor, Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva.